Granada lo había atravesado de lado a lado. Se va a dejar de joder. El fútbol le gana al potrero. No podés festejar nunca un gol como festejó López Cabral. Enemigo popular significativo para todos los argentinos, sin duda que es Inglaterra. Con el diario del lunes, qué iluso, ¿no? Creo que sorprendió a todos. Y esto fue algo que siguió durante todo el mundial. Nos estábamos empezando a hacer la cabeza de que nos íbamos a quedar afuera, y levantaron una bandera y se hicieron voz de todo un pueblo. Resulta que había un alfarero. Para el que no sabe, el alfarero es artesano que hace los jarrones de barro. Ese alfarero tenía un alumno y le enseñó todo el proceso, practicaron, hasta que finalmente le sale ese jarrón. El alumno, muy contento, lo que hace es llevarlo al horno para darle su toque final, y cuando está llegando al horno se le cae ese jarrón, se le cae y se le rompe, lo cual hace que el alumno se sienta muy decepcionado, muy enojado, y lo agarra con esa bronca y lo quiere tirar a la basura. Y en ese interín lo ve el maestro y dice: pará, ¿por qué lo vas a tirar? No, porque me salió mal, no quiero venir más, no sé qué. Y el maestro le dice: pará, tranquilo, no lo tires, tranquilicémonos y venimos mañana. No tiremos todo por la borda porque se te haya roto este jarrón. ¿Cómo andan, gente? Después de muchas columnas en Mala Noche Bar, después de muchas columnas y muchos programas en Mala Noche Radio, bueno, finalmente tenemos nuestro espacio propio para hablar un poco más tranquilo y más en profundidad, sobre todo de los temas que nos interesan. En este caso, ya pasaron las semanas después de que finalizó el mundial, ya pasó el dolor, ya pasó la bronca, pasaron algunas emociones, y la idea es que bueno, podamos analizar un poquito más en profundidad lo que fue el mundial en general de la selección argentina. La idea es seguir viendo algunos otros temas, así que si se les ocurre algo que quieren que cuente, déjenlo en comentarios o escríbanmelo en Instagram, que lo voy a dejar por acá abajo. Lo que ustedes piensen, siempre y cuando sea exclusivamente de fútbol, del verdadero fútbol, nada de tribuneadas. Lo que buscamos acá es hablar de fútbol de verdad, del deporte. Bueno, para entrar un poquito en contexto, la selección argentina antes del mundial llegaba con dos aspectos fundamentales que eran bastante complicados para Scaloni. El primero, el aspecto físico. La selección llegaba con más de medio equipo titular totalmente tocado. Para enumerar los casos más puntuales: Dibu Martínez con una lesión en la mano, Cuti Romero en la rodilla, Julián Álvarez en el tobillo, Paredes se lesionó en el último partido previo jugando con Boca en la Copa Libertadores, Tagliafico en el último amistoso, y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa: era final de temporada. O sea, es muy fácil comparar directamente con Qatar 2022, todos lo hacíamos, y hay que tener en cuenta que ese mundial fue a mitad de temporada, lo cual para un jugador es muy diferente, ¿sí? Del otro lado llegaba algo que era muy cotidiano escuchar en la calle, y era el "ya estamos hechos". La verdad es esa propaganda de Teis Sport fue muy acertada, y una lectura de la realidad muy concreta. Se escuchaba constantemente: che, no veo clima de mundial, no siento el clima de mundial, ¿qué es lo que pasa? La verdad que no estoy muy motivado. Viste que hay gente que es muy reticente a ciertas cosas, cree constantemente que está todo mal, que las conspiraciones son constantes, que siempre hay una mano negra de todo. Y bueno, no sé, se le buscaba esa cosa antimundialista, si se quiere, de alguna forma, como buscando un culpable del por qué no había un ambiente mundialista. Lo real es que el argentino en general está muy acostumbrado a la adversidad, no encuentra tanto la motivación en
en llegar como banca, ¿no? No sabemos muy bien cómo hacerlo. Y para el equipo era una prueba. Si bien ya hace 3 años y medio que iba afrontando todo como ganador, la verdad es que, bueno, era una prueba muy puntual porque el Mundial es totalmente diferente a las Copas Américas o a una eliminatoria. Dijimos, Argentina llegaba a Kansas donde hizo su concentración, su campus, y llegaba al partido con Argelia con un planteo diferente. Venimos de años del 4-3-3, acostumbrados a tenerlo a Di María, y posteriormente a un Thiago Almada que se fue ganando la titularidad poco a poco. Y acá vimos que la tendencia cambió, ¿sí? Y esa tendencia iba hacia el 4-4-2, pero bien marcado ese 4-4-2, no esos mentirosos en los cuales uno de los extremos se posiciona como volante a la hora de la defensa. Era bien marcado y sobre todo con una diferencia puntual. Un Alexis McAllister decididamente como 5, como eje del equipo, y Rodrigo de Paul como volante por derecha. No había otra vuelta, y esto fue algo que siguió durante todo el Mundial. Pero con lo principal que me quedo de ese partido es algo que tampoco cambió y la verdad que creo que sorprendió a todos. Y fue que la Argentina no se adueñaba de la pelota. Vuelvo a lo mismo, estuvimos acostumbrados a años y años de Argentina sin tardar más de 6, 7 segundos en recuperar la pelota y hacerse dueño nuevamente del partido. Quizás será porque Scaloni sabía de esta merma física del equipo, quería preparar al equipo para un torneo largo sin tanto despliegue físico. Bueno, lo cierto es que con Argelia hubo grandes pasajes del juego donde, grandes, no sé si grandes, pero hubo pasajes del juego donde no teníamos la pelota y Argelia verdaderamente nos complicó. Hubo un fantasma volando por el aire algunos segundos de aquel partido con Arabia Saudita luego de que Argelia nos meta un gol. Spoiler, un gol a la espalda del lateral derecho. Por suerte, en ese momento el VAR nos ayudó y anuló ese gol. Pero Argentina, como dijo el Cuti Romero, Argentina tiene al ancho de espadas. Tiene al ancho, tiene a la gema, tiene al diamante. Y se llama Lionel Andrés Messi. Messi es como ese bono o ese aguinaldo que te salva cuando estás apretado con las cuentas. Bueno, pero es como tener un aguinaldo por mes. Esa es la realidad. Cuando el equipo no encuentra la vuelta, cuando el equipo no responde, siempre aparece Lionel Messi. Pero en este caso, la sorpresa no era su nivel o no eran sus golazos. La sorpresa era la ambición, convirtiendo 3 goles en un primer partido de un mundial cuando todos teníamos esa duda de cómo lo iba a afrontar, de cómo iba a ser. Pero con el diario del lunes, qué ilusos, ¿no? Cuando Messi relajó, se durmió en los laureles. No pasó nunca. Luego se venía un partido con Austria que todos pensábamos que, como fue a lo largo de todo el mundial, Argentina finalmente iba a adueñarse del juego, pero no fue más que lo mismo que vimos, sino hasta te diría como agravado, ¿no? Porque nos encontramos con un Austria con un portento físico bastante importante, intentando adueñarse la pelota, intentando pisar el campo de Argentina, y lo logró sin complicaciones. Es la verdad, no sé cuántos tiros al arco tuvo Austria, pero Argentina no tenía la pelota, ¿sí? Lo que sí hay que destacar de al menos la primera ronda de la selección, y diría que casi todo el mundial, es que la selección en ataque es letal. Cuando quiso atacar, atacó y lastimó. En este partido tuvo de entrada, no me acuerdo si fue Messi o Lautaro, una situación clarísima de gol, y a la siguiente fue el penal que le convirtieron a Lautaro Martínez, que
que posteriormente erra Messi. Penal que lo deja por algunos segundos por el suelo, por algunos minutos por el suelo, y acá es donde se ve y se nota la unión que hay en el equipo y sobre todo entre la gente y el equipo. En la cancha se notaba que la gente lo quería levantar y sin dudas que lo logró en una jugada de Barcelona vibes. Facundo Medina convirtiéndose en un Jordi Medina, a los Jordi Alba en el Barcelona, tirando un pase atrás con un Thiago Almada que tenía ojos en la nuca, dejándole el gol servido a Messi en la zona Messi. Esa zona que los analistas llaman zona 14, de la que tantas veces ha metido goles Messi. No recuerdo alguna vez que Messi haya pateado desde esa zona y que haya errado, o que el arquero la haya atajado. Luego de eso, un largo bache de partido, hasta que, faltando muy poco, pasan varias cosas que empiezan a ser positivas para la selección de cara al futuro. Primero, el ingreso de Paredes, recuperando ritmo y recuperando su nivel, dándole de comer a los atacantes del equipo, y sobre todo empezando a liberar un poco el juego de Alexis McAllister, que como habíamos dicho antes estaba muy estático en el centro de la cancha. Julián Álvarez, que empieza a agarrar un poco de ritmo, si bien durante los primeros partidos le costó, empieza a participar un poco más hasta que llega el gol de Messi, convirtiendo su quinto gol en 2 partidos y festejando de una manera muy cercana con Joaquín Bruno, periodista de Teis Sport, que se lleva la foto de su vida. Eso es de lo que lo hace grande, ¿no? Si nos ponemos a analizar esa foto, tiene una mirada tan cercana, tan directa, que pareciera como que se conocen de toda la vida, y realmente es una imagen hermosa. Era un partido sin grandes complicaciones, era un partido para empezar lo que se esperaba, que era la rotación del equipo, cosa que no pasó tanto llamativamente por las necesidades que hubo, pero contra Jordania aparecieron jugadores como Senesi, que luego reapareció en la final, el Flaco López. Comenzó el asentamiento en el puesto de Leandro Paredes, que era tal vez el jugador más necesario en el equipo, porque era el único que rompía líneas con su pase, así como Gago mentía con el cuerpo, que se perfilaba para un lado y pasaba para el otro. Paredes lo hace perfectamente y fue lo que mejor le vino a esta selección, que empezó a tener un poquito más de flujo del juego, con un Messi que llegó a su sexto gol, en 3 partidos, una verdadera locura. Pero acá me quedo con una cosa puntual, el gol de Lautaro Martínez, que volvía al gol, o mejor dicho, metió muchos goles en mundiales, pero ninguno fue validado. Entonces, bueno, acá podemos decir el primer gol oficial de Lautaro Martínez. Y antes de olvidarme, fue el único partido de Lo Celso, llamativamente, ¿no? Porque Lo Celso siempre fue un jugador muy utilizado por Scaloni, que siempre fue un recurso que le dio mucho fútbol a la selección argentina. Y bueno, jugó ese único partido, fue figura, metió un golazo, pero después no tuvo más chances. Llega el mata-mata, sea con quien sea que uno juegue, siempre es algo, ¿cómo decirlo?, que causa mucho nerviosismo jugar una fase eliminatoria. Esta vez una fase más, 16avos de final, en una sede que para esta altura de la temporada, para los jugadores, la verdad que era muy difícil, más de donde venimos los argentinos, que no estamos tan acostumbrados al calor, contra un equipo que probablemente sí estaba más acostumbrado, como Cabo Verde, y la verdad que fue un partido que se nos complicó muchísimo. Si bien no nos sorprendió, porque Cabo Verde ya había dado que hablar con España, junto con su arquero Bociña y demás, la verdad es que
Argentina se le complica un partido que en los papeles tendría que haber sido un poco más sencillo. Se destraba con un golazo de Messi, pero la verdad que nos sorprende en esos momentos de siesta de la selección, donde no pasa nada. Nos meten un gol que realmente enciende las alarmas. Se puede extender la ventaja con Lisandro Martínez, pero aparece López Cabral y mete un gol de otro partido realmente. Paréntesis, no podés festejar nunca un gol como festejó López Cabral. Yo entiendo la familia, el amor, tu novia, la que te banca, pero le metes un gol a Argentina en el Mundial, festejalo con tus compañeros y después vas y besás a quien tengas que besar. Nunca lo vi. Espero no ver algo así de vuelta. Salvo que Messi vaya y abrace a Antonella, que bueno, es diferente. Pero realmente, nada, fue un golazo de otro partido. Acá es donde, vuelvo a repetir, la Argentina encuentra, o muestra, mejor dicho, que cuando quería acelerar, lo ganaba. ¿Sí? Gol de Cuti Romero, el equipo... Argentina pasa de ronda y se sentía igual en el aire un poco esto de que, bueno, a la corta o a la larga ese gol iba a llegar. Bueno, llega tal vez el comienzo de lo que representó a la Argentina durante toda esta Copa del Mundo, ¿no? Esa resiliencia que supo encontrar de las adversidades. Egipto en los papeles era un equipo que nos podía complicar prácticamente solo de una manera, que era de contra. Y lamentablemente fue exactamente lo que pasó. Si bien el primer gol llega por sorpresa, realmente, un centro desde la izquierda para que nos conviertan de cabeza, los dos goles que siguieron posteriores, el anulado como el que valió, fueron exactamente iguales, de la misma forma y hechos por el mismo jugador en el mismo lugar, ¿sí? Con una Argentina ya jugada en ataque. Bueno, Egipto lo aprovechó. Comienza la remontada con un gol del Cuti Romero que a mi gusto tuvo un mundial fantástico y jugando prácticamente en una pata, ¿sí? El Cuti Romero no estaba bien físicamente y sin embargo tuvo un mundial a mi gusto excelente. Otro penal errado por Messi, pero eso no lo sacó completamente del partido, es la realidad. Cuando Argentina cae en desventaja, agarra los libros viejos y dice, a ver, vamos a hacer esto, saquemos la receta de la abuela a la cancha y se tira contra un costado como en los viejos tiempos y empieza a hacer llover pelotas en el área de Egipto hasta que llega, como dije recién, el gol del Cuti Romero, que realmente nos da aire. El equipo no pintaba para convertir, y creo que gran parte de los argentinos ya nos estábamos empezando a hacer la cabeza de que nos íbamos a quedar afuera para que no duela tanto, es la verdad. Ese gol de Cuti Romero renueva las esperanzas, fue como agua en el medio del desierto, hasta que, bueno, llega este gol tan recordado por Messi, pelota centro tirado por él, un desvío de Lautaro Martínez que entró con mucha determinación. Ahí demostró la jerarquía de no solo el máximo goleador de la era Scaloni, sino que el capitán del Inter, uno de los principales equipos de Italia, hace varios años ya, casi 10 años ya como jugador del Inter y capitán. Realmente tiró todo eso que les acabo de contar, lo tiró en la cancha contra Egipto. Baja esa pelota y Montiel, que fue muy criticado por muchos, a mi criterio no tuvo tan mal mundial como muchos dicen, que le baja una pelota a Messi para que
corte fiambre, como diría Marquitos Giles, y con un gesto técnico impresionante, meta ese gol que bueno, nos levantó de esa pesadilla. Con el toque del arquero y el golpe en el travesaño que hace aún más épico. ¿Cuántos de ustedes escucharon o vieron ese gol con delay? A mí en lo personal me pasó de que personas que estaban enfrente nuestro lo empezaron a gritar y bueno, nos cagaron un poco la emoción, pero realmente me quedo con esto que les comentaba recién de la técnica del gol. De lo que poco se habla porque Messi ya nos tiene acostumbrados a eso. Bueno, y acá Argentina huele sangre, ¿no? Esto es lo que les decía anteriormente. Un equipo que era letal. Un equipo letal, que cuando decidía arriesgar, estaba claro que te iba a convertir un gol, y así pasó. Aquí es donde comienza a ser importante Julián Álvarez, donde recupera una pelota con... Perdón, hablando de recuperaciones, no me quiero olvidar de la recuperación histórica de Leandro Paredes, que yo me doy cuenta después del partido que fue en el 2-2. No sé por qué yo ya pensaba que era en el 3-2. Pero realmente fue una recuperación que quedará en la historia de la selección del fútbol argentino, porque era de vuelta estar en desventaja y muy probablemente quedarnos afuera, porque no faltaba más de 2 o 3 minutos. Pero bueno, volviendo al tercer gol, recupera Julián Álvarez la pelota contra Mohamed Salah, parado como de lateral izquierdo, y allí comienza el contraataque para que Lautaro Martínez le ponga una pelota en la cabeza a Enzo Fernández, que define como si estuviera entrando en calor. Realmente nosotros normalizamos cosas que no son normales para el fútbol, es la verdad. Define con una tranquilidad, eligiendo el lugar, que realmente lo ponen en un escalón diferente. Ya estaba en un escalón diferente Enzo Fernández, pero estas cosas lo confirman. Con Suiza, decididamente todos pensábamos, bueno, después del sufrimiento que tuvimos, Argentina se va a adueñar verdaderamente del juego. Argentina se va a dejar de joder, como diríamos, en la charla previa al partido, en el asado. Y la verdad que no pasó. Gol tempranero de Alexis McAllister. Y a partir de ahí Argentina no tocó más la pelota, ¿sí? Al punto de que durante el segundo tiempo estuvo literalmente 37 minutos Argentina sin patear al arco. El fútbol muchas veces es imprevisible y no se da siempre lo esperado, pero muchas veces es muy previsible. Y el gol de Suiza fue previsible, se veía venir. Ellos manejaban la pelota, nos atacaban, le hacían jugar un partido muy incómodo a nuestra selección, y así pasó. Llega el gol otra vez del lado derecho de la defensa de Argentina. Y bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no? Esa expulsión de Embolo que realmente fue aire fresco para nosotros. A partir de ahí empezamos a tener la pelota. Y bueno, comenzó un lento asedio hacia el arco suizo, que realmente ofreció muchísima resistencia. Y bueno, acá dos apariciones fundamentales. El Flaco López, que con muy pocos minutos, no solo en el Mundial, sino que en la selección, tiene la templanza de sostener la pelota, tenerla, para abrirle el espacio a Julián Álvarez, que confirma el año que tuvo, ¿no? Confirma los 150 millones de euros que quiere pagar el Barcelona para su ficha. Y clava una pelota en el ángulo que nos ponía literalmente a jugar en semifinales contra
Inglaterra en el partido más importante, tal vez, o uno de los partidos más importantes de los últimos 20 o 30 años de la selección argentina. No se queda solo con eso, sino que recupera una pelota y asiste a Thiago Almada para que encare hacia el tercer gol, que finalmente termina convirtiendo Lautaro Martínez. Y todo este sufrimiento que tuvimos este día nos hizo olvidar de que íbamos a jugar contra Inglaterra, el rival más significativo para los argentinos. Ya sabemos que no hablamos solo desde lo futbolístico, tal vez sí, de lo futbolístico podamos decir Brasil, Alemania, algunos, lo más jóvenes, pueden decir Francia. Lo cierto es que el enemigo popular más significativo para todos los argentinos, sin dudas, que es Inglaterra. Y qué mejor que enfrentarlo en un partido de fútbol, haciendo lo que mejor sabe hacer un argentino. No era solamente un partido de fútbol. Yo lo entiendo a Scaloni, entiendo a todos los jugadores que querían dar ese mensaje, y está perfecto porque al fin y al cabo entran solamente 11 jugadores a la cancha, 15 si querés ponerle a los suplentes, y está bien que se lo tomen de esa manera. Ahora, sabíamos muy bien que no era solo fútbol, que acá se jugaba algo más. Las Malvinas no las vamos a recuperar con un partido. No vamos a ganar ninguna guerra con este partido, pero bien adentro de cada uno de los argentinos, o de la gran mayoría de argentinos, un poquito de justicia se podía hacer a través de ese partido de fútbol. Y con el diario del lunes, como ya he dicho varias veces, para los jugadores tampoco era solo un partido. Se empezó a notar en el himno ya, cómo lo cantaron, cómo salieron a la cancha en los primeros minutos, las pelotas divididas, las pelotas en el que iban a trabar, los manotazos de Enzo Fernández, de Paredes. Se sentía, Argentina estaba jugando algo más que un simple partido de fútbol. Malvinas forma parte del ADN de todos los argentinos, de todos los ciudadanos que caminan por estas tierras. Todos crecimos escuchando sobre la guerra de Malvinas. Ni hablar los que vivieron esa época. Los argentinos que tienen un amigo, un familiar, un hermano que fue a Malvinas. Muchos no volvieron y otros que volvieron. Tuve la suerte hace poco en Mala Noche Radio de entrevistar a Cristian, un veterano de Malvinas, que nos contaba cosas, y realmente es emocionante escuchar la palabra de alguien que era un pibe y que fue a una guerra, ¿sí? Que fue una guerra en unas islas remotas, con un clima totalmente hostil, bueno, todo lo que ya sabemos. El año pasado tuve la suerte también de escuchar y estar de cerca en la entrevista de Mala Noche Bar a otro veterano de Malvinas, que me contó con una liviandad y una tranquilidad increíble cómo una granada lo había atravesado de lado a lado el cuerpo. Imagínense si no nos va a interpelar Malvinas a los argentinos, ¿no? Y ni hablar para el futbolero promedio lo que fue Diego Armando Maradona y sus 2 goles a Inglaterra en México 86, ¿no? Digno de una película, como si hubiese estado escrito por un guionista de Hollywood, ¿no? Un guionista macabro que primero pone una guerra y después pone un pibe que salió de una villa a hacer justicia, justicia ética, justicia moral, y va y les mete un gol con la mano al imperio tal vez más ladrón de la historia, o uno de los imperios más ladrones de la historia, sin duda alguna.
Y luego, como si no fuera poco, creando la mayor obra de arte que se creó en la historia del fútbol, ¿no? Paradójicamente, en México, si bien no fue el partido en México, tenía, bueno, es un mundial que también se hizo en México, ¿no? Bueno, perdonen, disculpen. Bueno, me perdí. Bueno, se hace amo y señor del juego. Y aquí es donde muchas veces el fútbol se convierte en un juego de ajedrez, ¿no? Tanto como en la posición de los jugadores en la cancha, como los cambios. ¿Sí? Acá es donde Scaloni ganó, le ganó en la pulseada a Thomas Tuchel. ¿Cómo? Bueno, claramente la Argentina responde con cambios ofensivos y Tuchel quiso usar la misma fórmula que usó con México, donde tuvo 30 minutos de juego totalmente tirado atrás, donde México lo llovió de centros. El problema es que Argentina no es México. Claramente, Argentina tiene jugadores de muchísimo más calibre que la selección mexicana y se vio en el juego. Desde el minuto 1 el equipo le empezó a causar problemas con McAllister más tirado como media punta, allá como en Qatar 2022. Y acá pasa algo clave que realmente le dio a Scaloni un máster en temperamento, en sangre fría en momentos difíciles. Y es cuando saca a Leandro Paredes. Muchos, incluso donde yo estaba viendo el partido, gritaban: ¿cómo vas a sacar a Paredes? Bueno, la búsqueda era clara. Un flujo más rápido de la pelota. Enzo Fernández no mantiene mucho la pelota en sus pies, no piensa tanto el pase. Mueve, y eso hace que el equipo argentino tenga mayor fluidez en el juego, tenga mayor vertiginosidad en el juego. Y así pasó. Empezaron a llegar las chances, Inglaterra seguía haciendo cambios, cada vez más defensores, y hubo otro punto clave donde personalmente dije, bueno, al menos no nos van a lastimar. Y fue cuando sacan a Gordon y ponen a un defensor. Inglaterra se queda sin posibilidad alguna de lastimar con una contra. ¿Sí? A los pocos minutos, no recuerdo cuánto tiempo después del cambio de Gordon, es cuando la Argentina convierte el gol. Una clase magistral de Lionel Messi de cómo absorber marcas, de saber quién sos, ¿no? Acá la humildad juega por partes, pero por otro lado hay que creérsela. Acá Messi sabía que lo iban a marcar de dos y esperó hasta que el jugador inglés, el segundo jugador inglés, se le acerca y lo deja a Enzo libre para que convierta el gol tal vez más gritado de nuestras vidas con la selección. En el podio seguro. Yo pensé que él no iba a gritar nunca un gol más que el de Messi contra México, y efectivamente sí lo fue este gol. No era solo un gol, se gritó con la vida, se gritó con el alma, se gritó con esos familiares que no estaban, se gritó con los que estaban al lado tuyo, se gritó con gente que no conoces, con esas personas que vivieron el conflicto de una manera tan cercana. Y se notó en las caras, en los videos que uno puede ver, en los shopping, en las plazas, que el grito fue diferente, no fue el mismo que en cualquier otro partido. Hay un fragmento del festejo del gol donde un jugador, no sé si es Medina o no recuerdo bien qué, que saca la cabeza del abrazo y sigue gritando el gol. Realmente algo que nos va a quedar en el recuerdo, un momento que nos va a quedar en el recuerdo para toda la vida.
Y a partir de ahí Argentina nuevamente huele sangre, como ese tiburón que huele sangre a kilómetros y va en búsqueda de su presa. Alguien que lo escribe muy bien en su relato es Mariano Clos, que dice: achicado Inglaterra se tira atrás, y así fue. Inglaterra se siguió achicando, ya sin posibilidades de tomar algún tipo de represalia, porque quedó Kane solo a la deriva allá arriba, y bueno, el segundo gol estaba al caer. Después de la pelota en el palo de McAllister, Messi le gana en velocidad a Spence, el jugador que le había ganado una carrera de velocidad a Giuliano Simeone minutos atrás, el jugador más rápido de la Argentina. Bueno, Messi con 39, sacándole 19 años al lateral derecho inglés, le gana la pelota y lo encara llevándoselo hacia su pierna derecha, su pierna menos hábil, tirando un centro que fue como un misil. ¿Por qué como un misil? Porque la pelota se levanta y cuando encontró su blanco o su azul, en este caso, bajó como, lo dije recién, como un misil, directo a la cabeza de Lautaro Martínez, que no falló. Parece tan fácil nuevamente, pero ¿cuántos jugadores hemos visto que se los ha comido en la presión y tiraban esa pelota afuera? Convirtiendo así tal vez el gol, tal vez no, decididamente el gol más importante de su vida y uno de los más importantes de la historia del fútbol argentino. Un jugador que se merecía ese gol, un jugador criticado, que aún así siguió y el fútbol y la vida le regaló este gol, dándole a Argentina el pase a la final y bueno, como un trofeo adelantado, ¿no? Por algo, esta remera que llevo puesta, voy a mostrárselas. Fue como haber ganado una copa también, ¿no? Para todos fue así y muchos lo decían luego del partido. Ya está, ya después de esto no me importa si ganamos o perdemos, que ya vamos a hablar de eso, pero realmente fue así. Hoy creo que más allá de todo el dolor nos queda principalmente ese momento tan histórico, no solo para el fútbol, sino que para el país entero. Y una mención aparte se merecen lo que sucede después, ¿no? Lo que hablábamos, esto no fue solo fútbol. En el festejo del equipo tienen una sábana escrita. Esa sábana decía: las Malvinas son argentinas. Un mensaje tan obvio, tan simple, pero tan certero. Un mensaje tan claro para el momento que se estaba viviendo, ¿no? Y acá se me viene a la cabeza una frase que le leí alguna vez a Jorge Valdano, que es: la complejidad de la simpleza. Porque era una bandera blanca con palabras, pero esas palabras detrás tenían un significado enorme que tal vez en otro contexto no lo hubiese tenido de forma tan fuerte y tan amplia como lo fue el gesto que tuvieron tres jugadores que van a quedar en la historia, vuelvo a repetir, no solamente del fútbol argentino, sino que de nuestro país, porque tuvieron las pelotas de agarrar y levantar una bandera en un contexto donde y en una época donde estamos sufriendo mucho las manos del poder callando las voces de los más débiles, es la verdad, y tomando represalias en contra de quienes piensan un poco diferente. Giovanni Lo Celso, Cuti Romero y Lisandro Martínez, estos últimos dos, juegan en Inglaterra y levantaron una bandera y se hicieron voz de todo un pueblo para todo el mundo. Muchas personas no sabían de la existencia de estas islas o no sabían que nosotros las llamábamos así, para otros tenían otro nombre y realmente quedaron para la historia. Lo que inspiró en
esta remera que pueden ver detrás mío, que también la pueden conseguir en el Instagram de Apurar lo que no sabe, en la tienda de Apurar lo que no sabe. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que, si la quieren, la puedan conseguir. La final, bueno, Argentina llegó drenada físicamente y mentalmente a un partido que requiere de muchísima más energía, como dije recién, de la que se tuvo, es la verdad. Nuestra final ya la habíamos jugado, dejando de lado todo lo que se habló después, que ya lo vamos a tocar, ¿no? Pero lo cierto es que la final Argentina ya la había jugado y es muy difícil encontrar el sentido a esto, que ya lo teníamos, éramos los campeones defensores y me podrán decir cualquier cosa, pero realmente muchas veces es más difícil ir como banca que como punto. Es más fácil llegar a un partido de estos con hambre, con un hambre diferente al de tu rival. Y más después de lo que habíamos pasado días antes. Ahora, más allá de esto que les comento, yendo netamente a lo futbolístico, la verdad que en los papeles lo que pasó era totalmente posible. Como por ejemplo contra Suiza, o mejor, mira, ese ejemplo no, porque con Suiza pasó algo parecido. Argentina no tocó la pelota, pero como con Cabo Verde era obvio que ellos iban a tirar atrás, bueno, con España era prácticamente obvio que se iba a dar este partido. Obviamente apelábamos a la chapa de campeones, apelábamos a Messi, al potrero, a un montón de otras cosas que lamentablemente no se dieron. Un amigo me decía, pero a mí me da bronca que no tiramos el potrero a la cancha. Y yo le digo, el fútbol, yo le decía, el fútbol para mí, el fútbol le gana al potrero. Cuando vos podés aplicar esto del potrero, la nuestra, como se dice, cuando encontrás al rival, ¿no? La del codo, el empujón, la patada, ir a trabar. Ahora, cuando no llegas nunca a la pelota, no hay potrero que valga. Es la realidad. Y hay algo en el fútbol que no se ve en la tele, que no se palpa en la tele, no se mide con los datos. Y es cuando el equipo se cae anímicamente, cuando baja la vibra, cuando vos no tocas la pelota. Después de cierta cantidad de minutos, no pasaste mitad de cancha en todo el primer tiempo, mentalmente te caes a pedazo y eso cuesta muchísimo levantarlo. España hizo el juego que hizo durante todo el mundial, el juego al que viene apostando hace algunas décadas. Le pudo haber salido bien como le pudo haber salido mal, pero la llamada la nuestra de España es literalmente lo que mostró en el campo de juego y le salió a la perfección. No puedo no hablar de las conspiraciones que se dijeron después. Muy difícil no enroscarse en todo esto viendo todas las justificaciones que daban después. Pero yo me voy a quedar con el disparador de lo que fue esta conspiración, y fue lo que dijo Messi antes de salir a la cancha. Como futbolero, algunos me dirán, muerto, ¿de qué estás hablando? Bueno, como futbolero y como creo que cualquier futbolero promedio que haya jugado en algún club o juegue algún torneo mínimamente amateur, sabe que lo que dijo Messi es totalmente normal, ¿sí? Y lo conecto con el festejo de Enzo Fernández en el partido con Inglaterra. Es claro, Enzo Fernández abrió los oídos, cayó bocas. Se está hablando mucho de Argentina, que nos ayudaban, que un montón de cosas. Y lo que Messi dijo es totalmente acorde a eso. No le demos pelota a lo que dicen, dediquémonos a jugar. Realmente no se puede decir más. Y respecto a las caras, muchachos, es la final del mundo, es el partido más importante en la vida de cualquier jugador de fútbol. No hay un partido más importante que ese. ¿Qué cara puedes tener? Si te estás riendo es porque estás distendido.
¿Quién pudo haber estado distendido? ¿Los jugadores de España? Se reían, estaban alegres. La verdad que me parece totalmente absurdo. Que estamos viviendo una era donde pasan cosas que no nos gustan, es real. Es real. El fútbol y el mundo cambió un montón. La comunicación, las redes sociales, realmente tienen cosas que son utilizadas para manipularse. Y el fútbol, sobre todo, al ser el deporte más famoso del mundo, es muy utilizado para esto. Yo elijo seguir creyendo en el deporte, en la pelota, en el fútbol y obviamente en nuestros jugadores que realmente la pelearon muy de abajo y llegaron hasta donde llegaron por algo. ¿Sí? Si nos ponemos a medir con esa misma regla todo, me parece que no disfrutaríamos más y no veríamos más fútbol. ¿Sí? Cualquier partido le podemos encontrar lo mismo que encontramos, o que encontraron, mejor dicho, en estos días. Como conclusión, yo les conté la historia de un alfarero, de un artesano al principio del video. ¿Y duele perder una final del mundo? ¿Cómo no va a doler? El dolor duró días y seguramente dure años cada vez que nos acordemos, por más que queramos olvidarlo. Claro que duele y va a seguir doliendo. Pero el alfarero tenía razón cuando le decían al alumno que se tranquilice, que espere unos días y que vuelva. Porque hay gente que cuando se rompe el jarrón quiere largarlo todo. Y con eso larga todo lo que aprendió, todo lo que trabajó. Y ese aprendizaje también es una victoria. Entonces sería un error muy grande tirar ese jarrón y no volver más. Porque este mundial dejó mucho más que una derrota. Dejó una enseñanza muy grande para todos como argentinos y para la selección como equipo. Dejó identidad. La Argentina dejó marcada ante el mundo. No va a regalar una derrota así porque sí. Le dejó en claro al mundo que no se va a achicar con ninguna potencia ni se va a quedar callado con nadie. Dejó un equipo que tiene futuro. Jugadores que llegan al próximo mundial en la edad perfecta, tanto física como de experiencia, como de madurez. Dejó un país que volvió a ilusionarse, un país que no tiene nada y que vuelve a ilusionarse por una pelota de fútbol que, por más paradójico que parezca, el fútbol nos cobija en los peores momentos, como dijo Gustavo Kuffner. En los peores momentos el fútbol está ahí, para nosotros, para sentirnos felices, ya sea en un mundial o pateando en una plaza. Los jarrones se rompen, pero las manos de los que aprendieron a moldearlo, no. Siempre van a estar ahí. Siempre habrá un próximo mundial para intentar ganar. Suscríbanse, por favor, comenten si quieren, si tienen alguna sugerencia, si quieren que hable de otra cosa en próximos videos, y si quieren, como les dije antes, conseguir estas remeras, esta como la que tengo acá atrás, la pueden conseguir en Apurar lo que no sabe en mi Instagram, así la pueden lucir en todos lados a donde van. Gracias.